saludo para todas las personas que están presentes, igual para quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el creador de los programas del enfoque integral, la psicología bioética y la inteligencia espiritual para la superación de los desórdenes adictivos y otras dolencias en salud mental. Hoy vamos a hablar sobre una charla que es muy esperanzadora y muy recursiva, porque es cómo vencer el ansia de consumo. Cuando nosotros empezamos a definir qué es el ansia, llegamos nosotros a un capítulo muy importante de la salud mental, que es la angustia. En alemán, los grandes psicólogos que iniciaron con este tema de la angustia, entre ellos Franz Brentano, que fue profesor de Freud, fue profesor de Edmund Husserl, el mismo Freud y muchos investigadores de esas primeras escuelas de la psicología hablan de la angustia, que en alemán es Angst. Ya al inglés fue traducida como anxiety, y ahí se fue armando todo un capítulo en salud mental que se llaman los desórdenes de la ansiedad. Tenemos que saber que la ansiedad es una emoción natural en los seres humanos. Es una emoción que la tenemos para activar nuestra motivación. Es decir, si nosotros entendemos la mecánica de la psicología del ser humano, que siempre se mueve entre la insatisfacción versus la satisfacción de alguna necesidad. Entonces, la ansiedad como tal es una emoción natural que nosotros debemos nunca darle una connotación negativa. Nosotros no podemos emitir juicios de valor si la ira es positiva o negativa, la vergüenza, la culpa, la ansiedad, la tristeza, porque son emociones de difícil manejo. Estas connotaciones arrancaron mucho a través de la psicología positiva de Seligman, cuando empezó a hablar de las emociones positivas y negativas, pero realmente a la luz de la psicología bioética nosotros debemos entender de que no se puede hablar de emociones positivas o negativas, porque todas son naturales, es decir, todas tienen una misión, un propósito evolutivo, y la ansiedad es de las que mayor propósito evolutivo tiene para sobrevivir. ¿Por qué comemos? Porque nos da ansia de comer. ¿Por qué tomamos líquidos? Porque nos da ansia de beber. ¿Por qué dormimos? Porque nos da ansia de dormir. Entonces, como vemos que la ansiedad o el ansia siempre está ligada a la motivación del ser humano. Si nosotros activamos nuestra motivación, es porque sentimos una necesidad y sentimos el ansia de hacer algo. ¿Qué sucede con las adicciones? Lo que se llama en psicología el drive, que el drive es una pulsión, es una energía intrapsíquica que nosotros tenemos, que va a generar esa pulsión, ese fuerte deseo a conseguir algo, a ejecutar algún cambio, a hacer algún logro. Entonces, el drive primario, que es el drive instintivo, el drive natural de comer, de dormir que nosotros tenemos, de comer, de tener relaciones sexuales, es un drive primario, y los drives secundarios son las cuestiones accesorias. Entonces, cuando nosotros empezamos a consumir droga, estamos activados en el consumo por un drive secundario, pero tan pronto se activa en la enfermedad adictiva, el cerebro ya empieza a pedir la sustancia, y ese drive que fue secundario empieza a ser un drive primario, y es cuando hablamos ya de una ansiedad patológica por consumir. Entonces, ¿qué se siente? Cuando la persona siente esa ansiedad patológica por el consumo, siente que algo terrible le puede suceder si no consume, de que siente que tiene que consumir a toda costa porque algo terrible le puede suceder. En ese estado de ansiedad, la persona pierde la capacidad de maniobra bajo presión y empieza a reclutar estrés, a hacer suyo estrés, que más se le va aumentando hasta que se desarrolla ya la decisión personal de reiniciar el ritual adictivo.
Entonces, hasta hace 20 años, prácticamente, y según lo que se había hallado por las neurología y las ciencias de neurobiología, se entendía que las adicciones prácticamente eran sin remedio y que solo se podía sustituir algo para poder vencer una adicción, cambiar algo por otra cosa. Entonces, gracias a Dios, a la luz de la ciencia, grandes investigadores en Estados Unidos y en Italia precisamente, empezaron con el tema de la neuroplasticidad cerebral. Entonces, ¿qué es la neuroplasticidad cerebral? Que el cerebro tiene la habilidad de reparar sus propios circuitos, pero eso requiere de mucho esfuerzo y de mucha disciplina. ¿Qué sucede entonces? Si yo siento ansiedad y consumo, estoy reforzando esa conexión. Entonces estoy ahondándola, estoy fortaleciendo esa conexión, porque recordemos que en adicciones al principio la persona consume por refuerzo positivo. ¿Qué quiere decir eso en psicología conductual? Que al principio consume para experimentar el placer que le brinda. Siente ansiedad de experimentar ese placer. En las fases finales consume por refuerzo negativo, es decir, para aliviar y atenuar la ansiedad por la privación, ya ni siquiera es buscando el placer. Y en las etapas intermedias consume por el doble refuerzo, que es tanto buscando el placer como evitando sentir esas ansiedades. Entonces, ¿qué está sucediendo? En la medida en que yo empiezo a trabajar con la neuroplasticidad cerebral y yo le pongo el no sostenido, tuve una ansiedad, lo primero que debemos hacer para manejar la ansiedad es simplemente sentirla y dejarla que así como viene, ella se va. Aquí utilizamos la herramienta del surfing emocional, que es tal cual de lo que hace un surfista, se toma de la cultura del surf, que él no pelea con la ola, las emociones, de ahí viene la palabra emoción, motus, motor, fuerzas. Entonces las emociones son fuerzas que activan la motivación humana. Entonces, ¿qué sucede? El surfista no pelea con la ola, simplemente la remonta, la surca y la ola pasa. Lo mismo hay que hacer con las emociones y en este caso con la ansiedad. Las ansiedades, por terribles que sean, no van a causar que la persona se muera. De hecho, al principio, durante el síndrome de abstinencia, se maneja farmacológicamente para que esas ansiedades sean manejables. Con el proceso molecular que hacemos en función futuro, los niveles de ansiedad ya bajan hasta unos niveles que son completamente manejables, de manera tal que si llegó la apetencia de consumo, que en inglés se llama craving, que son deseos indeseados, llegan esas apetencias y esas apetencias van a empezar a generar una sensación de profundo vacío y que la persona necesita consumir. Entonces, en la medida en que yo aplico el no sostenido, voy trabajando con mi neuroplasticidad cerebral y no se necesita mucho tiempo. Es decir, por las leyes de Pavlov, sabemos que después de que se repita un hábito durante 23 días, ahí ya se instaura el condicionamiento. Entonces, sabemos muy bien que si en 23 días, que es la fase inicial, se le mete el no sostenido, el ansia de consumo va a ir pasando. Ya por estudios que se han realizado, se sabe muy bien, sobre todo por el modelo Minnesota, que nosotros debemos tener mucha vigilancia, mucha alerta durante las 6 primeras semanas. Entonces, en esas 6 semanas, en la medida en que yo ponga el no sostenido y ponga el no sostenido, la conexión de consumo cada vez va a ser más débil. Ya cuando pasa el tiempo, pasan 3 meses, pasan 6 meses, esa conexión se va a hacer completamente débil. Es decir, que si nosotros le apostamos a realizar un proceso neuroplástico en nuestro cerebro, esas ansiedades del consumo van a pasar. Herramientas, el solo por hoy de los alcohólicos anónimos, que en inglés es one day at a time, un día a la vez, es completamente válida, en donde yo, para no ponerme más ansioso de que de por vida no voy a consumir, simplemente voy de a cortos trechos, de a cortos tramos, que es hoy no consumo, y eso lo voy repitiendo un día
tras otro día, cuando me doy cuenta que ya he acumulado una gran cantidad de tiempo. Entonces vemos que la herramienta del solo por hoy es completamente útil, vemos que la herramienta del surfing emocional es completamente útil y siempre parada en el no sostenido. Ese no debe ser sostenido para que yo desarrolle el proceso de neuroplasticidad cerebral. ¿Qué pasa con la neuroplasticidad cerebral? Como hay una positiva, también hay una negativa, porque es la capacidad de adaptación del cerebro. Entonces, en la negativa, el cerebro se adaptó al consumo, entonces el cerebro quiere repetir el estímulo para tener la descarga de dopamina. Al cerebro querer el estímulo manda los pensamientos intrusivos de consumo y es donde es tan importante meterle herramientas, que con el tiempo eso va pasando. La primera semana, los primeros 10 días son difíciles porque es el síndrome de abstinencia. De ahí a los 23 días ya es más fácil. Después de las 3 semanas, a las 6 semanas ya va a ser mucho más fácil y hay que mantener las herramientas, mantener el zapping mental, el cambio de canal cuando se necesite. El solo por hoy me va a permitir manejar las ansias. Hay que no darle un significado de tragedia a la ansiedad. Es decir, si yo empiezo a sentir ansiedad y pienso que esa es la tragedia, que ese es el fin del mundo, más refuerzo las apetencias de consumo. Simplemente lo que debo hacer es sentir la ansiedad, asegurarme de que hoy no lo voy a hacer, ahora no lo voy a hacer, y la ansiedad empieza a pasar, empieza a disiparse. Entonces, como vemos, el ansia es completamente manejable y es producto de la mente. Es la mente que está con una fuerte necesidad de consumo porque hay una sed cerebral. El cerebro quiere recrear el episodio de descarga de dopamina. Entonces, si yo quiero que se me produzca ese fenómeno de neuroplasticidad cerebral positiva en mí, debo mantener el no sostenido durante un largo periodo de tiempo y después mi abstinencia no va a ser dolorosa, no va a tener que ser al motor de aguante, simplemente ya mi cerebro logró una nueva conexión y eso se logra únicamente con el no sostenido, porque si le meto una dosis, vuelve y conecta el circuito de consumo. Entonces, vemos que la neuroplasticidad cerebral, ya tenemos toda la evidencia clínica, científica de que es un hecho, de manera tal que esto es altamente esperanzador, porque nos dice que la cronicidad y los malestares significativos producto de la abstinencia solo son por un corto periodo de tiempo que duran máximo 3 meses. Entonces, mucha fe, mucha esperanza, uso de herramientas para promover la neuroplasticidad cerebral, básicamente el no sostenido, el surfing emocional, surfear las ansiedades, y se pueden apoyar también con el solo por hoy, que eso va a ayudar a que no sea tan difícil montar ese no para que llegue a ser sostenido. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro.